Buenas noches y bienvenidos una vez más y bien hallados aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa El Sport Sala. Hoy alcanzamos 2.313 programas y con ello les vamos a contar la actualidad del mundo del fútbol sala. Una noticia que evidentemente es la cabecera del programa va a ser la desaparición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Algo que verdaderamente últimamente había aglutinado todo lo que era el mundo del fútbol sala, pero que en esta ocasión la Federación Española de Fútbol lo ha absorbido y ha dejado prácticamente fuera a lo que siempre fue la patronal del fútbol sala. En eso hablaremos también de otras cosas, de todos los partidos amistosos, de las competiciones que comienzan y también pues esas Copas de Aragón que en estos momentos se han disputado este fin de semana, algunas con resultados bastante sorprendentes. Eso será en un momento y también hablaremos de esos partidos que ya empiezan a perfilarse por parte tanto del Entre Ríos Automatización como el Sala 10 en la segunda división masculina. Eso será en unos momentos aquí en Sport Sala, desde el año 7 de octubre de 1989, informándoles del fútbol sala. Comenzamos este programa, como ya les he comentado en la previa, 2.313 programas nos contemplan y por supuesto hoy vamos a seguir hablando de temas muy importantes. Uno de ellos sobre todo es yo creo que una pérdida importante de lo que hace referencia al fútbol sala, pero primero saludar a nuestros compañeros. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos al otro lado del teléfono, en este caso, al otro lado de la pantalla, a nuestro compañero Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos un invitado, en este caso, persona bien conocida dentro del mundo del fútbol sala, como es Manolo Franco. Manolo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, primero tenemos que hablar, como ya habéis comentado, de un tema yo creo que nos afecta a todos. Nos afecta a todos los que en estos momentos pues viven el fútbol sala, pero los que lo hemos vivido durante muchos años, pues todavía más. Y es la desaparición prácticamente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así es, en el último acuerdo que tuvieron la Asamblea General, de los pocos equipos que quedaban, pues tomaron la decisión de que había que hacer una disolución. La Federación se ha comido todo el aspecto que organizaba la Liga, ya no tenía ningún fundamento de ser, y para mí he equivocado, o sea, igual que la Liga ha hecho cosas mal, muy mal, bien y muy bien, pero siempre ha sido la que organizó y dio luz al fútbol sala actualmente. Bueno, habría que matizar, pero bueno, ahora te lo matizaré. Hombre, ya sé que tú me vas a matizar, me vas a decir que el fútbol sala con la antigua Federación Española de Fútbol Sala del señor Alberca, sí me lo vas a decir, pero también eso no tuvo la culpa, eso fue pues porque el Consejo Superior de Deportes, volvemos a lo que discutimos la semana pasada, dictaminó que el fútbol sala no era deporte, sino que era una modalidad, sigue siendo una modalidad. Lo que no aceptó en ningún momento el Consejo Superior de Deportes es que hubiera una federación de fútbol sala, porque la Federación de Fútbol en todo momento intentó que un deporte como era, y pienso que sigue siendo un deporte independiente, fuera en estos momentos independiente y además tuviera lo que tenía en aquel momento, que tenía una pujanza tremenda, pues la Federación de Fútbol quería controlarlo todo, porque evidentemente así fue. Y ejemplos tenemos claros aquí en Aragón, donde precisamente la Federación de Fútbol se quedó prácticamente sin equipos cuando se creó la Federación Aragonesa de Fútbol Sala, donde la mayoría de equipos, abrumadoramente la mayoría de equipos, fueron a esta federación y abandonaron la Federación de Fútbol. Esto no sucedió solo aquí, sucedió en muchas federaciones a nivel nacional, y entonces es cuando sonó la alarma. Sonó la alarma dentro de la Federación de Fútbol porque sabían que en aquel momento el control del fútbol sala con numerosísimas fichas de practicantes era un peligro y había que abortarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? En un resumen, el pez grande se come al chico y en este caso el Consejo Superior de Deportes pues favoreció al pez grande en detrimento
del fútbol chico. Pero la máxima expansión y la máxima difusión la ha tenido con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eso no hay ni que dudarlo. Y que el trabajo que ha hecho la Liga, la Federación en su tiempo no lo hizo. Y lo único que hacía la Federación era poner, como tú bien has dicho, trabas y más trabas y más trabas y más trabas. ¿La federación? ¿Qué federación? La española. ¿La española de qué? De fútbol. Me ponía trabas porque les veían que era un deporte que eclosionaba y tenían que ponerla. Además, tenemos la Federación de Fútbol Sala a nivel AFIFUSA, que se llamaba en aquel momento, creó un campeonato del mundo de fútbol sala que se disputó aquí, cosa que la Liga de Fútbol Profesional lo único que se dedicó fue a profesionalizar el fútbol sala. Willy, échame una mano, por favor, que es que estamos siempre igual. Tú has dicho, estamos siempre igual. O sea, es un tema que está más que hablado. Lozano ha querido, vamos a ser claros, Lozano ha querido estar chupando del bote, digámoslo así, le han cortado las alas poco a poco y ya lo ha disuelto porque ya no hay nada que hacer. Manda el pez gordo que se ha comido al chico. Fin de resumen. No hay otra cosa, si es que es así. ¿Y tú no crees que es necesaria lo mismo que existe en el fútbol 11, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol? Pero, Alfonso, para finalizar con este tema, el asunto es muy claro. Mientras haya distinciones entre unos equipos y otros, tema de subvenciones por giras de equipo, la famosa gira Movistar, etcétera, etcétera, y para unos equipos haya café y para otros leche, pues nunca habrá una asociación de clubs o una unión de todos a una. Eso está clarísimo. Está claro. Ya lo que estamos hablando que es que el fútbol sala, de una manera o de otra, han intentado, y lo están intentando y lo han conseguido, dejarlo prácticamente como una modalidad. Es algo que verdaderamente siempre ha sido una de las pretensiones de la Federación Española de Fútbol. Y es una modalidad deportiva. A ver, Alfonso, que era un deporte reconocido en su día, porque luego se cambiaron las tornas y aquí en Aragón existió como un deporte independiente y luego lo cambiaron. Vale. Vamos a ver, ha sido una modalidad cuando ha estado inmerso dentro de la Federación Española de Fútbol. Hasta entonces no era una modalidad, era un deporte independiente. Y por ese mismo motivo que es una modalidad. No es ahora es una modalidad, pero fue deporte independiente, pues, Alfonso, que sí. Con su independencia. Pero si te he dicho lo contrario. No, sí, estás diciendo que estás diciendo Eduardo que es una modalidad. Es que actualmente es una modalidad. Pero no ha sido nunca una modalidad en su tiempo. No ha sido nunca. Y por esa modalidad nunca será olímpico porque la federación... No, perdona, lo de la Olimpiada ya es otra historia. No, es lo mismo, Antonio. Alfonso, que no ha sido nunca olímpico porque no ha interesado que fuera olímpico. No ha sido, siempre estamos en los mismos intereses, Alfonso, que viene todo igual. Se quiere que es una modalidad para que no sea olímpico. ¿Vamos a seguir siendo amigos? No, pero cada uno, tú defiendes una idea, yo defiendo otra. Vale, punto. Vale. Cada uno de lo suyo. Venga, pues ya sabes lo que tienes que hacer el próximo día. Esta discusión que hemos tenido Antonio y yo, pues a través del correo electrónico sportsala89@gmail.com nos dan su punto de vista, quién tiene razón, si la tiene Antonio la tengo yo. No se trata de dar razón a nadie, se trata simplemente de ver cómo está la situación en este momento. Su opinión sobre qué les ha parecido la disolución de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y de paso, ¿quién tiene razón? Si Antonio o yo. Que darle con la razón. Que la razón seguramente en esta vida nadie tiene la razón al 100%, Alfonso. Repito, no me interrumpas. No me interrumpas, por favor. Repito. Programa, correo electrónico sportsal89@gmail.com. Ay, Alfonso es que no se le puede llevar la contraria, ya lo saben ustedes. Por muchas razones, pero bueno, él sabrá. Mira, como. Yo te digo una cosa. Dime. Solo voy a decir una cosa. Solo una. Si ahora es una modalidad, es porque han intentado abortar lo que en su día era un deporte. Punto. Vale. Venga. Bueno, Manolo Franco, vamos contigo porque si no esta discusión se puede alargar de forma ya que no es comprensible para según qué gente, sobre todo para la gente moderna, porque no ha vivido el fútbol sala como en su día. En estos momentos eres una persona muy vinculada de toda la vida al fútbol sala. Ya lo era tu padre como entrenador del equipo de corazonistas. Ahora en estos momentos tu hijo también practica el fútbol sala, además haciéndolo a un buen nivel. Tú como entrenador y demás, y persona conocedora del fútbol sala,
podemos hablar de que este fin de semana pues has tenido pues una gratificante jornada con ese resultado positivo en la Copa Dragón. Pues sí, bueno, además hay que decirlo que mucha gente igual no sabe que el día de antes habíamos jugado un partido bastante intenso en Quinto de Ebro. 2-5. En el cual ganamos 2-5 a un equipo de Segunda B consolidado y que llegábamos con todas las expectativas negativas que se puedan tener de, digamos, haber jugado un partido intenso el día de antes, no habían pasado ni 24 horas, ante un grandísimo equipo como es Pinseque. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos un equipo muy renovado, tenemos savia nueva, gente joven, muy joven, y combinada con, ya como vamos a decir, con gente ya que se las sabe todas. Entonces, pues bueno, nos presentamos a un partido que era para nosotros una lotería, porque bueno, podíamos pensar incluso en no salir goleados, como nos ha pasado en otras ocasiones en esta Copa. Y pues bueno, fueron pasando los minutos, mantuvimos un nivel bastante alto físico, pese a haber jugado un partido muy intenso el día de antes. Y bueno, llegamos a los minutos finales pues con un 1-3 y en unos minutos finales muy intensos pues conseguimos darle la vuelta metiendo el empate a 3 a falta de 3 segundos y un poquito más. Bueno, pues llegamos a los penaltis y es lo que son los penaltis. Pues una vez sale de cara y otra vez pues la cara pues es contraria y te ganan a lo mejor mereciéndolo o no mereciéndolo. Claro, los penaltis es una lotería, evidentemente. Eso nunca sabe lo que puede pasar. Sí. Willy, por favor, recuérdanos los resultados que ha habido de esta segunda fase. Bien, la semana anterior pues se celebró la primera ronda y pasaron Paniza por penaltis, Borja y el Burgo. Y en esta segunda fase, Peña de la Unión 4, Cadrete 8, Paniza 2, Zafán 0, Coras 3, Pinseque 3 y pasó, como ha contado Manolo, Coras por penaltis, Borja 2, Utebo 3, Aizón 3, Aizón 3, Tauste 4 y el Burgo 3, Alcañiz 3 y pasó por penaltis el conjunto de Alcañiz. Y comentar pues eso, la Coras, sorpresa, pero recordemos que Coras tiene un fichaje muy próximo a Manolo que ojito con el Coras este año, que va a estar seguramente, y este año seguro que sí, en los puestos de arriba. Está claro. Su hijo. Sigue la saga. No, sí. La oveja volvió al redil. Bueno, sí. La oveja volvió al redil. Por circunstancias de la vida, pues Manu ha tomado la decisión de abandonar Colo de segunda división por un motivo prácticamente sabido por todos, que es el tiempo. Estar en una segunda división, que es una división ya, vamos a decir, profesional, pues requiere muchos entrenamientos, muchos desplazamientos, y Manuel pues quería, digamos, hacer un paréntesis en su carrera deportiva y bajar el nivel, y obviamente el nivel de exigencia, de entrenamientos, de partidos. No es lo mismo desplazarte a Ferrol o a Ceuta o a Melilla que desplazarte, no sé, a Inzón o a Paniza o tal. O sea, son desplazamientos mucho más cómodos. Entonces, pues por eso tomó la decisión, ha tenido muchos pretendientes y al final pues ha decidido la salida, vamos a decir, más fácil, que es volver a casa por Navidad. Bueno, en este caso ha sido en verano. Entonces, pues bueno, nosotros estamos muy contentos. Yo siempre he querido lo mejor para él. En este momento que como buen padre, yo lo veo feliz. A lo mejor hay personas que podrían esperar que es un retroceso en su carrera deportiva, pero bueno, él va a aportar mucho, obviamente, en el equipo de tercera, y aparte pues nos va a echar una mano, a mí personalmente, muy grande en el aspecto deportivo, pues vamos a decir, asesorando al equipo de división de honor juvenil y dirigiendo siempre que pueda al equipo de autonómica que tenemos. Entonces, pues bueno, yo estoy contento como padre, pero porque él lo veo feliz. Habrá perdido en el apartado deportivo, pero ha ganado mucho en el apartado familiar. Claro, como todo en esta vida. Pues sí, hombre, yo personalmente es un poco egoísmo, pero lo voy a disfrutar. Que el año pasado, por las circunstancias que yo tenía que ir con mi equipo
y no podía verlo jugar cuando estaba en Zaragoza con el Colo, pues bueno, pues lo dejé de disfrutar. A mí pues este año lo voy a, egoístamente digo, lo voy a disfrutar porque lo cierto es que creo que... Sí, vas a estar con él constantemente, claro. Y luego es una persona que ayuda mucho por su carácter al equipo, a los chavales jóvenes les apoya, pues con la gente veterana pues está muy... Bueno, somos todos ya es que es un club tan pequeño que somos casi una familia. Entonces acogemos a todo el que quiere venir y puede venir. Entonces pues lo cierto es que este año, tanto en tercera, que está siendo, vamos a decir, una sorpresa para todos, el nivel que estamos cogiendo en estos partidos. Porque habéis conseguido, nada más, en lo que dice, en un par de días, echar por tierra a 2 equipos de segunda B. A ver, en teoría son superiores. Yo cuando plantearon, bueno, también hay que decir que hemos cambiado de entrenador, tenemos a Richie Corral, que es una persona con mucha experiencia. Cuando plantearon jugar 2 partidos seguidos a mí me parecía una locura. Pero bueno, él decía, si tienen narices para jugar unas maratones que juegan 4 o 5 partidos seguidos, pues que tengan narices para jugar contra el quinto y luego la Copa de Aragón contra el Pinseque, ni más ni menos. Más ni menos, ¿eh? Y veníamos de jugar la semana pasada en Albelda, que nos desplazamos prácticamente con todo juveniles o exjuveniles a tierras riojanas y plantamos cara a un Albelda que, bueno, en su casa, pues yo creo que es un equipo que puede ser complicado. Muy complicado. Manolo, tú que ya te has enfrentado, como estamos hablando, a los 2 equipos de Segunda División B, ¿cómo los has visto? Ya sé que me vas a decir, es pretemporada, hombre, no están cohesionados. Yo creo que, a ver, son 2 equipos que obviamente van a estar arriba. Pues yo confío en que todos los equipos de Aragón se mantengan. ¿Para qué? Pues para que el año que viene suba otro equipo de Aragón y estemos ya 6, creo, estaríamos. No sé si ahora hay 5, pues estaríamos 6. Hombre, a ver, yo vi con un poquito más en competición a Pinseque, más o sea, no sé cómo explicarlo, más en la competición, probablemente porque han jugado algún partido antes, creo que jugaron, no sé si han jugado algún partido, ¿no? Pero bueno, y Quinto pues también, o sea, los vi, son los equipos de toda la vida, o sea, Quinto es imposible ganarle en su casa, salvo un milagro, y bueno, y Pinseque, pues hombre, a lo mejor el factor campo pues también le influyó, a lo mejor este partido lo jugamos en su casa, hubiese sido distinto. Y también creo que se encontraron con un Coras que no se lo esperaba a nadie, porque pues con chavales muy jóvenes que veías entrenar el calentamiento y veías pues un equipo prácticamente de juvenil, pues con Manu, Felipe, bueno, Barce que ha vuelto. Entonces teníamos un equipo de chavales. El portero también ha entrado este año nuevo, que era juvenil el año pasado, División de Honor. Entonces, claro, a lo mejor ellos les sorprendimos un poco por nuestro nivel físico, que eso también está, pues digamos, un poco en línea con lo que es nuestro nuevo entrenador. A ver, sois 2 aspectos... Ay, perdón, Antonio. No, que era para preguntarle qué ve en estos momentos esta tercera división, donde ha habido equipos recién ascendidos. ¿Cómo ves la categoría? ¿Cómo ves qué papel podéis hacer vosotros? Pues nuestro papel, yo sí que es que te diga la verdad, no lo sé, porque nosotros mismos estamos sorprendidos del nivel que hemos podido dar en estas 2 últimas semanas. O sea, no lo sé, puede ser que lleguemos al primer partido y perdamos, no lo sé. Realmente las intenciones nuestras son estar arriba. También el año pasado empezamos como un tiro y luego a partir de Navidades pues pegamos el bajón. Hay equipos, yo creo que va a ser una tercera división muy igualada. Me gustaría que no se descuelgue nadie de principio, porque también el año pasado yo creo que más o menos todos mantuvieron hasta las últimas jornadas un nivel, pudiéndose salvar cualquiera. Y eso es muy bonito, porque tú vas a jugar a un sitio que está todo hecho, ya no merece la pena. Es que ya es casi pues ir por ir. Un trámite. Pero hasta la última jornada yo me acuerdo que fuimos a jugar, creo que fue al campo de Brosala y se estaban jugando la liga, o sea, el descenso. Entonces, claro, y por arriba también. Por arriba hubo una sorpresa que fue Zafán, para algunos una sorpresa, para otros que los conocemos no. Y claro, pues estuvieron ahí, pues bueno, siendo semifinalistas, semifinalistas, no sé lo que fueron en la competición esta que jugamos, que no sé, el ascenso a segunda B, perdona. Y claro, pues es un equipo que este año pues sale como favorito, porque Cadrete ya no está, entonces el siguiente es él. Claro, es un peso para ellos también en sus espaldas. Sí, claro, una presión. Yo no la quería tener. Willy, como experto y veterano conocedor de la tercera división, ¿ves a Coras
como aspirante o para ti, ¿cuáles son, tú que la conoces mejor que yo, por supuesto, ¿cómo la ves? La veo, pues mira, tienes equipos como Aizón, que ha pegado un salto de calidad bueno. El Tauste el otro día las pasó bastante mal allí, venciendo 3-4 prácticamente cuando quedaban 4 minutos. Pirineos también tiene la obligación de estar disputando prácticamente hasta el último momento. Zafán, como ha dicho Manolo, veremos cómo lleva el peso de ser el favorito en estos momentos. Borja, que está todos los años allí, aunque ya Utebo ayer le dio un aviso. Coras, obviamente. Brosala, que veremos cómo funciona. Ya ahora comentaremos la primera jornada. Peña La Unión, que ha cambiado también de entrenador. Paniza, que también tiene que estar allí. Vamos, yo veo que 7, 8 equipos que tienen que estar prácticamente luchando, ¿no? Porque a priori, luego ya sabes que ganas 2 y pierdes 2, empatas, o sea, es una categoría muy, muy puñetera. Y luego esperemos a ver cómo salen los experimentos de siempre. ¿A qué me refiero? Confirma más o A menos ver lo a que quién está le toca la diciendo, lotería de los arbitrajes. confirma lo que está diciendo Manolo, ¿no? Que eso va a ser una competición abierta e igualada. Sí, sí, y luego pues eso, lo que digo, al final siempre va a haber experimentos con el tema arbitral y en esta categoría pues yo lo llamo que es conejillo de indias. Manolo puede dar fe de ello, que muchas veces te cambian las parejas, te ponen alguno que viene de autonómica y es bastante, para los jugadores que están en la pista a 1000 pulsaciones, pues a veces es contenerse con alguna decisión esperpéntica que digo yo, pues ahí tienes que tener mucha calma y también llevar eso es otro partido a jugar de los que no se ven. Hoy os habéis juntado precisamente dos personas vinculadas al fútbol sala que de alguna manera con los árbitros os lleváis bien, vamos, De, bien, bien de mal. maravilla. A ver, yo he bajado mi, Tu El nivel. pistón. mi intensidad en estos últimos años. De hecho, yo, a ver, pues con los árbitros yo hablo muy educadamente siempre y hasta yo mismo no me Reconoce, no te reconoce, no te reconoce. Pero bueno, ayer, por ejemplo, nosotros en el partido que hubo contra Pinseque, pues arbitró Richard Darío y arbitró un chico que yo me sonaba su cara, pero lo cierto es que no sabía arbitrar el año pasado y claro, me dijo, es que yo jugaba en el Utebo. Es un chico que ha sido jugador del Utebo y dije, hombre, ahora sí que te veo. Creo que ¿Eh? sí, se llama Bona, creo, algo así, Bona, Sí, sí, sí. exacto. Y le digo, yo, ahora sí, vestido de azul te reconozco. No, pero, y lo hicieron bastante bien. Oye, yo, No. las cosas, y fue un partido, os puedo asegurar, muy intenso, con muchos idas y venidas, y había cosas que pitar. De hecho, nosotros acabamos las dos, bueno, nos tiraron un doble penalti, que se lo pagó nuestro 10 portero Edu. metros. Puntualiza 10 metros. Bueno, bien, No. pues 10 metros, sí, que ya sabéis que también tenéis ahí una No, eso no 10 metros, 10 metros. Bueno, por 10 metros. Pues tiraron 10 metros eso para nuestro portero cuando íbamos perdiendo 1-3, creo. Entonces, pues bueno. Y, o sea, que no es que levantaran el pie del acelerador por ser una copa y tal y cual. No. Pitaron lo que había que pitar. Y, no sé, a ver, yo confío en que este año, pues, el nivel arbitral no, pues vaya en línea con lo que es la categoría. Yo creo que es la máxima categoría de Aragón, no lo olvidemos. O sea, que se llama tercera división, pero bueno, es la máxima categoría que tenemos, aunque muchas veces no sé si es una categoría territorial o nacional. Yo creo que es mala para todas las cosas malas las cogemos de las dos, nacional, territorial, y llega un momento en el que bueno, pues tema subvenciones somos territorial, tema de arbitrajes quieren que seamos al nivel de tal, o sea, que te quiero decir... A nivel de entrenadores también. Claro, entonces, hombre, yo creo que el nivel de entrenadores que hay hoy por hoy en esta categoría es bastante alto. No, yo hablaba de la exigencia más que nada. Ah, sí, bueno, pero bueno, lo de las protestas, pues bueno, pues este año sigue esa regla. Desgraciadamente para mí, pues se ha abolido el saque de banda con la mano, que era, bueno, pues era un poco volver a lo que habéis estado comentando. Yo más que el saque de banda con la mano, era sobre todo el tener la opción de los entrenadores o los jugadores, evidentemente, de poner el balón en el juego de una manera o de otra. Y cuando se ponen esas dudas, pues los entrenadores no son
para cambiar, porque de sacar con la mano, sacar con el pie, va una diferencia tremenda, tremenda, Sí, para sí. todo, en cuanto a hacer estrategia y demás. Totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, el tener que el jugador que en aquel momento que tiene el balón a su disposición, sacarlo de una manera u otra, o está muy bien entrenado, está muy bien aclarado, o le crea una duda que en vez de tener una ventaja va a tener al revés, todo lo contrario. Sí. Hombre, todos los entrenadores y gente que somos un poco veteranos, yo creo que nos gustaba volver a esa Al regla. sacar la mano. Es mucho más bonito el fútbol sala. Tú coges el balón con la mano y sacas en una décima de segundo, con el pie ya lo tienes que plantar, ya no sé qué, no sé cuántos. Y Tienes más amplitud de desplazamiento del balón. Si se te pone un defensor delante, lo pasas por encima de su cabeza. Claro. Bueno, yo creo que era un juego mucho más vistoso. ¿Qué pasa? Que, vamos a decir, que la gente joven, tanto entrenadores como jugadores, lo veían como una cosa muy extraña. Claro. Y por eso a lo mejor yo creo que se ha quitado esa regla, porque no la han entendido la gente, vamos a decir, que ha conocido el fútbol sala, pues sacando con el pie. Entrenadores y jugadores. Willy, vamos a ver, porque tenemos más noticias de tercera división. Sí. Recordar... Primero, vamos a decir los cuartos de final de la Copa de Aragón del 21 de marzo, que será los cuartos de final, que serán Paniza Cadrete, Alcañiz Entre Ríos, Utebo Tauste y Coras con el Sala 10. Casi nada. Con tu Bueno, equipo, pues, José Ramón. Pues exacto. Bueno, pues un partido para disfrutarlo. Oye, no es como cuando en la Copa, en el fútbol, pues le toca al Madrid o al Barcelona. Pues te toca al Madrid, que esto está, pues nosotros, pues hombre, pues como ya sabíamos que nos iba a tocar él, no pusimos a dar saltos de alegría, dimos saltos de alegría de haber podido eliminar a un Pinseque, que es un equipazo. Pero bueno, lo que venga vendrá y lo jugaremos el partido, que somos 5 contra 5 y bueno, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. Lo lógico es que pase lo que puede pasar, que perdamos y que nos elimine, lo lógico. Pero, bueno, la lógica hay veces que también hay que ver en ese momento de la competición cómo estamos ambos equipos, porque ahora te diría que ahora les plantaríamos cara, tal y como estamos. En marzo, pues no lo sé. Claro. Oye, ¿y qué os parece a los tres? Os hago la pregunta a los tres, que la fase final otra vez vuelva a ser el inicio de la próxima temporada, que se celebre las semifinales y la final el 30 y el 31 de agosto, o sea, de septiembre nos vamos a marzo, ahí se recupera la competición, y de marzo la fase final la volvemos a dejar otra vez para el inicio de la próxima temporada. A mí me parece un poco descafeinado, porque ya no sabes, yo realmente... Han cambiado las plantillas, han cambiado los jugadores. Bueno, no sé, yo los equipos que jugaron la fase final, que creo que fueron Tauste, Pinseque, Colo y Sala 10, pues yo creo que no sabían, a lo mejor, no sé, ni que, o sea, siquiera de esta temporada, porque mucha gente decía, pues a ver, si a uno lo han expulsado en eso, ¿qué pasa? Porque claro, parece que fue ayer y a lo mejor ya, pues no sé, pues te quiero decir, pues a lo mejor corresponde a la temporada anterior, aunque parece que fue hace 2 semanas, no lo sé, yo creo que se acabaría mejor pues haciendo la temporada junio, como se debe hacer, y se acabó. Es que antes se celebraban siempre que el Sala 10, que era el equipo que estaba en División de Honor, no jugase la fase de la Copa de España, y en ese intervalo, en esa semana se jugaba la fase final. Bueno, y ya finalizo, y que se está hay en estudio que en Navidades, coincidiendo con la fase del torneo de Reyes de las categorías base, se celebre una copa de los equipos de tercera división, los 8 clasificados. Bueno, pues son cosas novedosas. Willy. No, sí, es novedosa, pero claro, aquí sabemos que muchos jugadores, la gran mayoría, por no decir todos, son aficionados, y jugar en Navidades, pues a lo mejor les fastidias un puente o lo que sea, pero vamos, es un aliciente más. Pero todo tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero vamos, yo lo veo que por lo menos es una cosa atractiva. Veremos a ver cómo sucede, si se llega a realizar, y que desde luego pues vamos a insistir, siendo unas fechas como las que son, pues puede pasar que de todo, que hay equipos que puedan jugar con la plantilla completa y otros que a lo mejor pues no, pues oye, sí. ¿Qué vas a hacer? Hay otros equipos, yo siempre pienso en un equipo que se llama la Peña de la Murga. ¿Sabes por qué pienso en ella? Porque cuando llega las Navidades o la temporada de nieve, el equipo baja muchísimo entero por aquello de que tiene gente trabajando en lo que son las pistas de esquí.
pero son cosas que ya se saben y que tal. Bueno, Manolo, ¿alguna cosa para terminar? Sí, una cosa, comentar la primera jornada rápidamente, es Boca y Jaralizón, Pirineos Zafán, Borja Utebo, Coras Ebrosala, Peña de Unión del Burgo, Gelsa Daroca, Paniza Caspe y Alcañiz Compañía de María. Y por último, Zafán juega la Copa del Rey con Picasen el miércoles día 17 a las 8:30 en Zafán, en la Puebla de Ijar. Muy bien, gracias Willy. Y Manolo. Pues nada, que nosotros este año pues vamos a dar toda la guerra que podamos, desde el primer partido que nos toca con Ebrosala hasta el último que creo que es con Utebo, pues no sé cuándo acabamos este año, cerca de junio me imagino. Y bueno, lo que sí que prometemos este año es intensidad. Que vais a dar todo lo posible y además. Intensidad. Y luego contamos también, pues Richie últimamente ha entrenado equipos de juvenil División de Honor en Belchite y cuenta mucho con la gente joven. Entonces, pues, hombre, vamos a tener una base de gente veterana, pero que, bueno, ya estos partidos hemos jugado con chicos juveniles. Bueno, pero porque tenéis una estructura, tenéis equipos por abajo, sí, que pueden aportar muchas cosas. Este año hemos confeccionado un División de Honor juvenil bastante competitivo y también vamos a ver qué nivel podemos desarrollar. No sé. Bueno, ahí estamos. De acuerdo, pues Manolo Franco, pues gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Venga, veremos a ver qué hace el conjunto del Coras en esta competición de tercera división. De momento, esos primeros pasos, esas 2 victorias ante 2 equipos de segunda división B, creo que le otorgan pues una importante sensaciones de que va a efectuar una gran campaña. Muy bien, hemos hablado ya en este programa, hemos tenido protagonista Manolo Franco del equipo de Coras, hemos hablado de tercera división, hemos hablado de la Copa de Aragón y hemos hablado también de la Liga Nacional de Fútbol Sala y esa desaparición que evidentemente, ya saben ustedes, que ha creado una pequeña polémica entre Alfonso y yo. Una pequeña polémica que evidentemente no deja de ser una pequeña polémica por sobre todo la diferencia que hay a la hora de apreciar el fútbol sala. Porque no nos olvidemos que Alfonso Calvo pues prácticamente entró con la Liga Nacional de Fútbol Sala y no conoció para nada la Federación Aragonesa de Fútbol Sala, en la cual pues Willy y yo pues estuvimos muy inmersos en aquella situación cuando el fútbol sala era un deporte. Por alusiones. No, por alusiones. Por alusiones. Y no va a ir a nada. Alfonso Calvo empezó jugando el torneo interbancario. Pero eso y no era jugó en las casas regionales. Pero eso no era federación ni deporte de fútbol sala. Ni la federación, Alfonso. Que no vamos a discutir. No intentes darle la vuelta. No intentes darle la vuelta. Que no vamos a discutir. No, pero que tú me estás intentando la vuelta. También empecé yo en el fútbol de las casas del bancario, interbancario, que se jugaba en las piscinas, ahí en la Ciudad Jardín. Eso es historia ya. Ya, claro. Pero es que tú ahí llevas otro mundo fútbol sala diferente, por eso lo ves de diferente manera. Bueno, no te quiero. Bueno, venga, vamos con juveniles. A ver, tenemos otra vez una duda que había con la federación, o sea, con las selecciones sub-19, que no, que sí, que no. Willy. Sí, pues en juveniles, pues se ha dado la fecha de la próxima temporada, 26-27, para el campeonato de selecciones sub-19 y se ha justificado porque como la liga empieza más tarde, pues que no había fechas para jugar ese campeonato. Eso es lo que se ha comentado. Entonces este año no hay selecciones sub-19. Al año que viene, esta temporada no, la siguiente temporada seguramente se volverá a hacerlo. Exactamente. Se conoce que antes de irse Manolo Franco nos ha comentado que han creado un equipo juvenil prácticamente de cero y que con algunos jugadores procedentes del Sala 10 con los que el Sala 10 no contaba y que pueden hacer una buena temporada. Eso es lo que nos ha comentado. Bueno, les avanzaremos en próximos programas lo que va a ser esta liga juvenil, esta división de honor juvenil, y nos vamos, si te parece, a la segunda división B, donde podemos hablar de ya otro bautizo competitivo, como pasa con la tercera, ¿no? Pues sí, empezará la próxima jornada con estos enfrentamientos que serían Antiguo San Juan, Loeches o Sartabe, Albelda Cadrete, Anitasura San Cristóbal, y lo que hace referencia a los equipos aragoneses serían Entre Ríos Riva Flecha, Quinto Ciervana, Picasen Tauste y Pinseque Ibarra. Esto sería ya el debut de los equipos en
en esta segunda división B. Muy bien, decir que también ayer se jugó un partido amistoso en Pastrid entre el equipo local, el Pastrid, y también el conjunto del Enterrillos Automatización B. El resultado al final fue, si no recuerdo mal, de 2-7. 2-7. Estuve presenciando el partido en su primera mitad y la verdad que me sorprendió que el conjunto del Enterrillos Automatización De Samuel llevaba dos jugadores que son hijos de ilustres del mundo del fútbol sala, como son el hijo de José María Olmos, que estuvo jugando en el Real Zaragoza juvenil, aunque prefirió luego volver al fútbol sala, por aquello de que lo que estábamos comentando antes con Manolo Franco, que es que al final vuelven a jugar pues donde están más a gusto. Y también el hijo de otro ilustre del equipo del Juventud Almunia, que fue un fenómeno, ¿sabes? Como fue nuestro querido amigo Willy Paniagua. Exactamente, por eso te lo digo, a ver que además que tiene otro hermano que está jugando en el juvenil también del Enterrillos Automatización. Quiero decir que de casta le viene al galgo. Dos jugadores importantísimos, como son Paniagua, de Juventud Almunia, y José María Olmos, que estuvieron además presenciando el partido. Y por ilustres, vamos a hablar también del entrenador que lleva en estos momentos al Pastrid, que no es nada menos que Juan Gómez Galo, de todos conocidos. Por lo tanto, partido de mucho ilustre en las gradas y que la verdad divirtió mucho a la afición, y se espera de que el Pastrid en este año va a aspirar a retomar la categoría que perdió en su día como la tercera división. Vamos a darle un ánimo a Galo, que sufrió... No hace falta que lo animes a Galo, ¿eh? No, pues bajo, ojos, todavía... Ya, pero vaya, pues ayer de cojear poco, ¿eh? Ya sabes cómo es Galo en el banquillo. Sí. Bueno, pero todavía está convaleciente de la operación de los meniscos que se realizó a principio de verano. Muy bien, pues si te parece, si no tenemos nada para hablar ya de esta segunda, hablamos de la segunda femenina. Ahí tenemos al amigo amistoso. Willy, que está ávido, raudo y veloz. Pero antes de que empieces, recordad, cualquier comentario que quieran hacer sobre ustedes mismos, nosotros, todo lo que se les venga en mente, siempre que sea con discreción y sobre todo sin faltar al orden. Ahí tiene el correo electrónico sportsala89@gmail.com. Luego tenemos. Sí, tenemos ya, como lo anunciamos en el pasado programa, ya tenemos algunos correos que nos han ido llegando y que los haremos llegar a todos ustedes en próximos programas. Venga, vamos contigo, Willy. Venga, Willy. Empezamos con la segunda. Hola, me froto hasta las manos, ¿eh? Empezamos con las noticias. El Aragón, que se comentaba que no iba a fichar a nadie, que no ha fichado del San Viator al Haya Asensio. Ya se ha reforzado un poquito más. Y ahora pues vamos a comentar pues lo que pasó este fin de semana en la Copa de Aragón. La Copa de Aragón, que empezó con una semifinal César Augusta contra Avenida Aragón, con 4-0 para César Augusta, un tiempo donde duró el físico de Aragón, se fueron con empate a 0, pero en el segundo tiempo, poco a poco, las de César Augusta ponían tierra de por medio y vencían por un cómodo 4-0. En la siguiente semifinal, Intersala 2, Colo 2. A los penaltis pasó Intersala. Pero vamos a comentar lo que pasó en esta semifinal, que fue una semifinal bastante interesante. Un Enterríos Colo repleto de bajas como Adrián Abad, Sara González, Alba, María Moreno y Naco Pina, que no son pocas. Intersala con toda la artillería. Se puso Colo, Interríos Automatización con 2-0, con un juego más fluido, con ideas más claras, y Intersala pues se veía que estaba sin ideas, no entraba en el partido. Criterio arbitral, algo particular, pitando faltitas, dejando de señalizar faltas muy claras. Al inicio del segundo tiempo, en despiste defensivo, Intersala corta distancias. Enterríos, mermado efectivo, se resiste, y en los últimos segundos, una mala defensa en el portero jugador permiten a Judith, sola en el segundo palo, empatar el partido. Duro castigo para un mermado de efectivos Enterríos que sin duda mereció algo más. Como ya he dicho, a los penaltis
pasó Intersala. En la final, pues no hubo historia. Intersala 4, César Augusta 0. Desde el minuto 1 se adelantó Intersala y fue un monólogo prácticamente. Sin ser un partido con mucho ritmo, pues César Augusto, a pesar de ir 1-0, seguía esperando media pista, e Inter en un partido, pues como digo, sin mucha intensidad, con su calidad individual le bastaba para vencer el partido y llevarse la Copa de Aragón. Lo más destacable de este segundo tiempo fue la actuación de la portera de César Augusta, Irene Sancho. Cosas aquí a destacar, pues, no sé, yo vi una cosa que me chocó bastante, ¿no? El responsable del comité de fútbol sala, José Vicente, pues creo que confunde la cercanía con el incomodar. ¿Qué quiero decir? Pues yo lo veía que estaba ahí en el calentamiento de los dos partidos, chocando las manos a las jugadoras, abrazándolas. A mí me parece destacable que sea una persona cercana, pero hay momentos y momentos, según es lo que yo interpreto y lo que me comenta. Lo primero está el cargo. Exactamente, eso es. Que el Que cargo está no bien la tiene nada que cercanía, ver con la claro. cercanía. El cargo no tiene nada que ver con la cercanía. Exactamente, pero cuando estás calentando, pues eso, yo sé que no voy a decir nombres, pero Perdona, que Willy, pero perdona que te corte, Willy. Hay una cosa que está muy claro. José Vicente es la persona que representa al fútbol sala a nivel aragonés, ¿vale? eso es, Y por lo tanto representa a todos, eso a es. todos. Por lo tanto, tiene que mantener un poco la distancia, pero sí de alguna manera lo que le provoca su propio cargo, ¿eh? Estar un poquito al margen. Venga. Que como es el segundo programa, tampoco le quería dar mucho, pero sí, es una cosa que a mí me llamó A ver, mucho la atención, ¿no? que no se trata de dar a nadie, se trata simplemente de puntualizar las cosas, es que está claro, No, ¿no? que luego me lo dicen, ya está repartiendo, ¿sabes? Yo, pues por eso lo aclaro, ¿sabes? Pero bueno, eh, pues eso, fue Intersala. Para mí la sorpresa con las bajas que tenía fue la gran actuación de Entre Ríos Automatización. Recordemos que tenía 6 bajas. Y el juego que tenía con jugadoras juveniles de primer año, alguna del filial, pues prácticamente es que el segundo tiempo jugó con 6, ¿no? Y eso al final pues lo pagas. Pero bueno, este sábado tenemos la segunda parte en la Copa de la Reina, porque a las 6 de la tarde en la Granja, Entre Ríos Automatización recibirá Intersala. Y el sábado a las 12 de la mañana en Pamplona, en esta Copa de la Reina, el conjunto de César Augusta rinde visita al Chantrea. Y por último del femenino, ¿os acordáis, o se acuerdan los oyentes y televidentes de cuando se puso la voz en el grito porque un club había hecho una carta invitando a una jugadora a jugar en sus filas y era una jugadora Colegio. que era de un colegio que era del club de Intersala, la había escrito el equipo de Zaragoza, un femenino fútbol sala, antiguo Sala Zaragoza. Pues bien, esta chica, ¿sabéis dónde ha acabado jugando? En el Entre Ríos Automatización. Bueno, pues a ver lo que pasa. Oye, también se disputó la minicopa de Aragón infantil, ¿no? Exactamente. Eh, Entre Ríos se impuso en la final al conjunto de antiguo Sala Zaragoza, Zaragoza Fútbol Sala Femenino, creo que se llama ahora, por 6-0. La verdad que Entre Ríos ha hecho un conjunto infantil bastante potente. De ver ese partido, Willy, y fue tremendamente superior. O sea, no, nada que objetar y pudieron ser hasta muchos más goles. La diferencia de un conjunto a otro es enorme. O sea, no tiene parangón. Bueno, vamos ya con la segunda división. Hablamos de partidos televisados. Sí, ya se conoce porque la Federación Española pues ya ha dicho los partidos que se van a televisar de segunda división, porque los de primera recordemos que se disputan todos. Por cierto, hay que darles, sí que hay que darles un pequeño palito, porque los retransmite una persona sin comentarista y realmente se hace
tedioso y aburrido. Aparte confunde muchas cosas, o sea, se hacía muchísimo mejor antes. Bueno, eso en cuanto a primera división, que se retransmiten todos los partidos. Cuando se hacía mejor cuando era deporte. Me voy a callar. En la plataforma de pago. No, bueno, pues se han hecho los partidos que se transmitirán en esta primera vuelta de la competición. La primera jornada, como ya hemos dicho, es el partido más interesante, es el que van a disputar los dos equipos descendidos el año pasado, como son Sala y Burela. Esto se televisará en la primera vuelta. En la jornada quinta tendremos un Entre Ríos Barça Athletic. Y la novena, que es el día 22 de noviembre, pues el duelo aragonés que se disputará en la pista del Sala 10, 22, jornada 9, 22 de noviembre. Venga, vamos ya con resultados de los partidos amistosos y también ese torneo del centenario del aniversario del Centro de Natación Helios. Sí, bueno, pues el Sala 10 disputaba su penúltimo partido, lo hacía en Calatayud frente a otro recién ascendido de categoría. El Sala es descendido y el Tafatranses se ha ascendido. Victoria por 3-1, victoria de Sala en un encuentro, según nos cuentan las crónicas, bastante igualado, mayor dominio del Sala en el primer tiempo, y Tafatranses en el segundo fue mejor, pero le faltó resolución. Un autogol de Tafatranses a falta de 4 minutos definió el encuentro para los zaragozanos, ¿no? Y el torneo 100 aniversario del Centro de Natación Helios, pues todos sabemos que el Entre Ríos, el Colo antiguo, se formó en las pistas del Centro de Natación Helios. Pues se celebró en estos actos que están haciendo del centenario, se celebró un partido frente al Ibarra. 5-4, victoria de los de Alfonso Rodríguez en un partido que llegaron a ir perdiendo 1-4 en el minuto 27. Tuvo que empezar a remar ahí el conjunto zaragozano, pero al final se impuso por 5-4. Destacar por los goles de Jorge Quelle, el recién fichado de Burela, Jorge Gallarre, ascendido del equipo juvenil, Juan Muniesa, el incombustible de Muniesa, y Alberto Inés, que Alberto pues hizo 2 goles. Ha pasado el año pasado de estar en la banda esperando a ver si se sacaba la falta, pues a tener protagonismo ya en el equipo zaragozano. Al Sala 10 le queda un amistoso a disputarse el próximo día 13 en Martorell, mientras que el Entre Ríos ha finalizado ya la pretemporada y prepara el debut de la Liga el próximo fin de semana, y lo hará visitando la pista madrileña del Móstoles. ¿Sí? ¿Vamos con los abonos o...? Sí, y Sala recibirá en su pista en el debut de Guiro precisamente al otro, como hemos dicho, al otro equipo extendido de la categoría, que es el Burela. Es el partido más destacado, ¿no? Abonos, si eres, bueno, vamos a empezar. Sala 10, detallado. Capacidad del siglo XXI, perdón, 2.780 espectadores. Hasta la fecha, hoy, que estamos, si no me equivoco, a 9 de septiembre, hasta la fecha, el Sala llevaba vendidos 56 nuevos abonos. No se conocen las renovaciones, ya que la página web no facilita este dato. No obstante, y según esa página, el número de abonados de la temporada pasada fue de 494. ¿Se espera que a lo mejor al bajar en segunda división puedan bajar los abonados? Pues no lo sé, es muy difícil, muy difícil. Y hay que decir que, claro, el Saladí se ha visto en tan poca merma, o sea, en tan poca condición de nuevos abonados, que ha decidido prorrogar la oferta de precios reducidos hasta pasado mañana miércoles 10 de septiembre. Los ha puesto prorrogados. Y en cuanto a Entre Ríos, pues la granja tiene una capacidad total de 426 personas. Se han vendido 231 abonos nuevos, o sea, la diferencia es enorme. En la grada fija se han vendido 188 de los 247 y en la portátil se han vendido 43 de las 179. El precio de los abonos es de 50 euros, o sea que
ánimo para que los abonados se necesitan tanto en uno como en otro equipo. El público es y tiene que ser el jugador número 6 en las dos pistas. Muy bien. ¿Vamos con correos? Vamos. Ven. A ver, esto es lo que les hemos dicho. Vamos a recordaros la página, el correo donde se pueden dirigir. Ahora va a salir sobreimpresionado. sportsala89@gmail.com. Y el amigo Tomás pues dice: magnífica la iniciativa de abrir el correo a los televidentes. Muchas gracias. Charlie dice: ayer estuve viendo la final de la minicopa femenina y la pregunta es: ¿cómo Chus Muñoz sigue apareciendo ahora con otro equipo y con el escudo del desaparecido Sala Zaragoza? ¿Sabéis? ¿Alguno tenéis respuesta? Pues no. Pues no, pues como se hacen cosas tan mal. Bueno, Lidia dice: llevo muchos años siguiéndoos, me encanta el programa, pero hay veces que os quedáis cortos en el tiempo y sobre todo dejáis perlas, pero no las rematáis. Bueno, pues no sé si dejamos perlas, pero desde 1989, desde el 7 de octubre, llevamos informando los actos de Fútbol Sala y me parece que durante muchísimos años los únicos que hemos estado al pie del cañón. Venga. Dice: tras la espantada de José Ramón al final de la temporada pasada, ¿lo vais a volver a invitar? Me encantaría que le pudieses preguntar muchas cosas, Enrique. Pues no. Enrique, ya lo sabes, ha dicho el director que no. No, es que, a ver, si una persona se compromete y luego no viene, pues será que no tiene ningún sentido ni le importa absolutamente nada, por lo tanto tampoco nos importa lo que nos pueda decir. Bueno, Diego dice que viste la pretemporada que han hecho los dos equipos de segunda división y el resumen de las altas y las bajas, ¿a quién veis con más posibilidades de estar luchando por el ascenso y playoff? Bueno. Es una cosa muy difícil, La ¿no? competición no lo dará. ¿Tú, Willy? Que... Yo, para mí, Sala 10 está obligado a subir y Colo obligado a jugar el playoff. Entre Ríos Colo, jugar el playoff y Sala 10 la obligación de subir. Otra cosa Son dos cosas diferentes. Una cosa que el Sala 10 tiene de alguna manera pues esa obligación de volver a recuperar lo que perdió la temporada pasada, y el Entre Ríos Automatización tiene que, evidentemente, consolidar su trayectoria en esta categoría, que muchas veces tiene unos altibajos que muchas veces es bien producto de lesiones, bien producto de cosas que son ajenas a lo que es la propia estructura deportiva, pues que no consigue. Tal vez Alfonso Rodríguez necesita precisamente eso, tener estabilidad en cuanto al juego y a sus posibilidades de intentar al menos estar en los playoffs. Juan Fran nos hace una pregunta, dice: ¿explicaréis de una vez quién es el alma caritativa que sujeta a palos en el equipo? Pues tú lo sabes. ¿O no lo sabes? Caritativa. Hombre, ¿sabes quién lo sujeta? Yo sí que lo sé. Sí. El presidente del club. Vale. ¿Por qué razones? Está muy claro. Si no hay director deportivo y el que manda es el presidente, ¿quién lo sujeta? El presidente. Santi nos pregunta que en segunda vez cómo vemos al recién ascendido Cadrete. Pues a mí me recuerda como al quinto el año pasado. Ya, pero claro. ha hecho buenos fichajes, ¿eh? No, ya, pero bueno. Pero que la categoría también, la experiencia, vale. Y eso al principio, esa falta de experiencia puede pasar factura a lo positivo o lo negativo. Veremos a ver. Vale. Willy, estaba para ti. Willy, el otro día dijiste que tu etapa como entrenador se había terminado. No te lo crees ni tú. ¿Que no jugamos a Genel Pilar ya estás entrenando, Elena? Pues creo que va a poner la apuesta. Bueno, Elena, ya lo sabes. Ahora, no te preocupes, que este lo guardo y cuando diga es que voy a fichar, entonces se lo recordaremos, ¿eh? No creo, no lo verán tus ojos este año. Bueno, Arturo nos dice que le gustaría que para más dinamismo tuviésemos más entrevistas. Pues sí, lo intentaremos. Joana dice que por lo que os oí el otro día, el número de abonados a la DIG cada año va en descenso. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Será por el descenso? Bueno, ya lo hemos comentado hace un momento. Unai dice: si el Intersala no asciende, ya puede retirarse en Anomadrego. Con el plantillón que tiene es para salirse. Roberto dice: ¿creéis que la no presentación del brasileño en el Sala 10 son por problemas personales?
Bueno, es lo que manifestó. Es lo que han manifestado. Y por lo tanto, Hay venga, que creerlo. uno más y se acabó, venga. Sí, dice, un consejo para el director. No interrumpa tanto, Simón. A ver, Simón, el director, por eso el director siempre tiene la razón. Simón. Ponemos punto y final a este programa. 2.313 programas nos contemplan. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Willy López, lo mismo. Muy buenas noches, y a todos ustedes recordarles también que volveremos el próximo martes a las 9 de la noche para contarles. El próximo martes, no. Me equivoco. Y eso que, aunque tenga razón, muchas veces también soy capaz de equivocarme. Y en este caso, seguramente tendremos que pasar al horario del lunes a las 9 de la noche. Se lo confirmaremos. Pero como el Real Zaragoza juega el lunes, pues haremos el intercambio habitual. El programa de Fútbol Sala se emitirá el lunes a las 9 de la noche y el programa del Real Zaragoza, Sport Zaragoza, se emitirá el martes a las 9. Aclarado el tema, muy buenas noches. Vansport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vansport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. Io caro l'amore. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem.